Tengan pero muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Aquí estamos de nuevo para continuar con este precioso estudio acerca de la segunda carta a los Corintios. Y pues ya hemos visto anteriormente cómo Dios, a través de este gran siervo, el apóstol Pablo, pues nos ha instruido en muchos aspectos doctrinales. Gloria a Dios por todos aquellos que estuvieron con nosotros en el estudio de la primera carta, y ahora pues en la segunda carta pues ya vamos a entrar al capítulo 11. Mil disculpas por estos 3 jueves que no hemos transmitido debido al viaje misionero. Hemos estado trabajando en la obra en Perú, pero bendito sea el Señor, estamos de nuevo en casa y pues queremos dar continuidad a este precioso estudio. Ya solamente nos quedan 3 capítulos y después de este pues quedarán 2 más, y confiamos en el Señor, ¿verdad? De que está siendo de bendición para cada uno de ustedes, ¿no? Vamos a iniciar entonces el capítulo 11 dando toda la gloria al que la merece, ¿no? A nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo, mediante el cual nos ha dado salvación y vida eterna. Entonces vamos a partir del capítulo 11 en 2 secciones. Los primeros 15 versos realmente son parte de lo que el apóstol Pablo habla o concluye el capítulo 10 en cuanto a su defensa ministerial, ¿verdad? Los primeros 15 versos es la culminación del capítulo 10, donde Pablo está defendiendo su ministerio. Luego vamos a seguir del verso 16 en adelante, donde realmente Pablo habla acerca de su apostolado, habla acerca de los falsos apóstoles y principalmente de su sufrimiento, o sea, lo que tuvo que sufrir para poder llevar a cabo su ministerio, o sea, el sufrimiento que conlleva cuando decidimos servirle al Señor de corazón. Entonces, básicamente esas son las 2 secciones en las que nos vamos a enfocar. Los primeros 15 versos, repito, vamos a hablar acerca del apostolado de Pablo como continuación de su defensa al ministerio y qué función o cómo es que Pablo habla acerca de los falsos apóstoles, ¿verdad? Vamos a tocar un poquito acerca de los falsos apóstoles, o como él le llama en el verso 5, los grandes apóstoles, ¿verdad? Entendiendo pues que más que tomar en cuenta el ministerio en sí, veamos que mucha gente pues se crece cuando tiene la bendición de servirle al Señor. Entonces vamos al verso 1, capítulo 11, verso 1, y leemos así: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Vamos a detenernos aquí en el verso 5. Entonces, en conclusión, vamos a ver que Pablo está poniendo en defensa no solamente su testimonio o su reputación como siervo de Dios, sino está defendiendo a la iglesia de los Corintios como tal. Y quizá esta es la parte más importante
que muchos pasamos por alto. O sea, Pablo no solamente se está defendiendo él, no solamente está defendiendo su apostolado, su ministerio, sino Pablo está considerando la condición espiritual de la iglesia como tal. Y creo que esta es una de las cosas que nosotros deberíamos de valorar. Dice, si quieren tenerme por loco, pues ténganme por loco. O sea, no me importa. No me importa que ustedes me consideren loco, ¿verdad? Pero toleren mi locura, aguanten mi locura, porque a la larga los beneficiados van a ser ustedes. Entonces, muchas veces nosotros en la iglesia nos volvemos críticos. Y cuando la crítica prevalece, cuando nos dejamos llevar por la crítica, entonces las cosas se complican. Porque ya no miramos nosotros el propósito o el plan de Dios, sino miramos lo que nuestros ojos carnales, nuestros ojos terrenales ven. Ahora, acuérdense que Dios es espíritu, dice Juan capítulo 4, que Dios es espíritu y los que se acercan a Él tienen que hacerlo en el espíritu. Entonces, nosotros vamos a ver las cosas espirituales con los ojos espirituales. Si nosotros miramos las cosas espirituales con los ojos terrenales, entonces vamos a estar mal. ¿Por qué? Porque nos vamos a desviar de la verdad. Y esto nos va a llevar a convertirnos en personas religiosas. Personas que de alguna manera vamos a empezar a vivir conforme a la carne y ya no conforme al espíritu. Y entonces eso agrava la situación en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia debe de vivir en el espíritu. Pablo nos llama, nos invita una y otra vez que ya no vivamos conforme a la carne, sino que vivamos conforme al espíritu, porque a eso nosotros hemos sido llamados. O sea, nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios. Y ese espíritu que está en nosotros es el que nos ayuda a vivir conforme al espíritu. ¿Verdad? Porque los que viven conforme a la carne, dice Pablo, se enfrascan en satisfacer los deseos de la carne. Pero los que viven en el Espíritu, estos son los que van a agradar a Dios, porque eso es lo que Dios espera de nosotros, que vivamos en el Espíritu. Entonces, Pablo dice, mi celo hacia ustedes es un celo santo, es un celo de Dios, o sea, es un celo para que ustedes resulten aprobados delante de Dios. Entonces, esta aprobación que Pablo busca para los corintios es lo que hace que Pablo haya escrito esta carta. Ahora, yo creo que hasta el capítulo 10 vemos al apóstol Pablo hablando con un tono suave, pero cuando entramos al 11, bueno, de hecho ya en el 10, 11, 12 y 13, vamos a ver a Pablo con otro tono. Ya vamos a ver a Pablo buscando mostrar qué es lo que lo mueve a él al ministerio, qué es lo que lo sostiene a él en el ministerio. Y Pablo presenta evidencias de todo lo que él ha tenido que padecer por el ministerio. Ahora, los críticos son personas que de ningún modo se satisfacen. Tenemos, por ejemplo, a él, estos críticos lo acusan de no querer tomar un salario por la predicación del Evangelio. Entonces lo critican porque él dice, no, yo voy a trabajar con mis manos para sostenerme y no ser una carga para ustedes, la iglesia. Pero por el otro lado, lo critican de usar mal los fondos de la iglesia. Entonces, no hay forma de quedar bien con los críticos. Y esto nosotros lo vamos a experimentar conforme nosotros nos metemos en la obra como siervos. Cuando nosotros empezamos a servir al Señor es cuando vamos a tener esta especie de enfrentamientos. Ahora, el llamado que yo quiero hacer a la iglesia en esta oportunidad es: no te conviertas en un crítico, no te conviertas en alguien que está siempre observando el error de los demás. Porque cuando tú te conviertes en un crítico, vas a dar lugar a que el diablo te guíe a convertirte en una persona religiosa. Y eso es perjudicial para tu vida, para tu salud espiritual.
Entonces, cuando tú empiezas a observar a los diferentes líderes en qué se equivocan, qué es lo que no hacen bien, entonces te va a llevar a nunca ver lo que se hace bien. Y cuando ves lo que se está haciendo bien, no lo vas a valorar, no le vas a tomar en cuenta, porque estás enfocado más en lo que se hizo mal que en lo que se hace bien. Quiero que tomes en cuenta que todos como seres humanos cometemos errores, unos más que otros, por supuesto, pero cuando nosotros no tomamos el papel de jueces y empezamos a juzgar, entonces nos salimos del contexto bíblico, porque está escrito que el que juzga es el Señor. O sea, Él es el que tiene la potestad para juzgar y nos ha dado a nosotros el ocuparnos del crecimiento, el desarrollo, el desempeño de la obra, pero no del juzgar. Eso le corresponde a Él. Entonces, no tomemos el lugar de Dios en cuanto al desarrollo de la obra. ¿Okay? Ahora, Pablo dice, yo temo que de la misma manera que la serpiente engañó a Eva y la condujo a pecar, arrastrando también a Adán y trayendo muerte a la humanidad, tengo miedo que Satanás haga lo mismo que hizo con Eva, trayendo vuestros sentidos, a ver, dice el verso 3, ¿no? Vuestros sentidos a ser extraviados, ¿ok? Para que no se enfoquen en la fidelidad a Cristo y se vuelvan personas religiosas. Entonces, si yo les soy fiel a Cristo, la palabra de Él va a ser mi manual y yo voy a vivir sujeto a su palabra. Pero Satanás quiere desviarme. Satanás quiere apartarme del propósito de Dios y quiere que yo, al desviarme, deje de lado a Jesús. Entonces, lamentablemente, muchos de los cristianos caen en el juego y cuando menos siente, se han vuelto personas religiosas. Satanás con plena astucia engañó a Eva, quien arrastró a Adán, y como consecuencia vino la muerte. Ahora toda la humanidad está sometida a la muerte. Y toda la humanidad vive bajo el régimen del pecado. Entonces, Cristo viene para deshacer las obras del diablo, ¿verdad? Entonces, a través de Cristo Jesús nosotros rompemos esa maldición, rompemos ese yugo y somos liberados del pecado. Pero entonces, Satanás quiere distraernos y apartarnos de la verdad para que nuevamente nosotros arrastremos maldiciones en vez de bendiciones. Entonces, quiero que le ponga atención al verso 4 y 5, porque estas son las astucias que Satanás utiliza. Dice, si viene alguno predicando a otro Jesús, que no es el mismo Jesús que nosotros les hemos predicado, o reciben otro espíritu que no es el espíritu que habéis recibido, o sea, el Espíritu Santo de Dios, que se recibe según Efesios 1:13, cuando tú crees en el Evangelio de Jesús, cuando recibes a Jesús y crees en su nombre, eres sellado con el Espíritu de Dios. Entonces, si recibes otro espíritu diferente y si aceptas o recibes otro evangelio diferente, entonces, dice, estas cosas las toleras, vas a tener problemas. ¿Por qué? Porque estás siendo infiel a Cristo, te estás yendo por otro lado y puedes terminar adorando a otros dioses. No es que haya otro evangelio, no es que haya otro Jesús y no es que haya otro espíritu dado por Dios. O sea, no lo hay. Pero lo que sucede es que los religiosos o los mismos sirvientes de Satanás utilizan estrategias para hacerte creer que hay otro evangelio, para hacerte creer que hay otro espíritu, para hacerte creer que hay otro Jesús, para hacerte creer que hay otro Dios. Entonces, lamentablemente, si tú no tienes un fundamento sólido en la Escritura, vas a terminar creyendo esas tonterías.
que son tonterías, mas sin embargo hay personas que terminan creyendo. Bueno, la palabra dice que por haberse negado a recibir la verdad, entonces Dios permite que crean y reciban la mentira como si fuera verdad. Y eso es lo que estamos viendo en los últimos tiempos. Estamos viendo mucha gente, aún dentro de las iglesias, que están dejando la verdad de lado para abrazar la mentira. Entonces, pienso, dice Pablo, que cuando nosotros dejamos de lado la verdad para seguir la mentira, le estamos dando la espalda a Dios. ¿Okay? Ahora, Pablo dice, yo pienso y yo creo que en nada yo he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Ahora, ¿a quién se está refiriendo Pablo aquí? ¿Se está refiriendo a falsos apóstoles? ¿Se está refiriendo a los 11 apóstoles sobrevivientes? ¿A quién se refiere? Independientemente, o sea, no hay claridad en el texto, pero independientemente, veamos si se refiere a los 11 restantes, porque en un momento dado, Pablo dice que él es el último de los apóstoles, ¿no? Que dice que como un abortivo, o sea, Dios lo rescató. Ahora, y eso tiene sentido en el hecho de que, según el libro de los Hechos, cuando eligen el sustituto de Judas, vemos que uno de los requisitos era haber estado en los 3 años del ministerio de Jesús, haber convivido con él, haber sido instruido directamente por él, y entonces Pablo no cumplía este requisito. Entonces, por eso muchos religiosos, muchos críticos no podían aceptar el apostolado de Pablo. ¿Okay? Que es una de las cosas que nosotros tenemos que preguntarnos hoy día, que hay una peste de apóstoles, ¿no? Hay apóstoles por todos lados. Han surgido en los últimos años una cantidad de apóstoles y profetas por ahí, que nosotros tenemos, amados hermanos. Si usted realmente usa la palabra como su guía, como el manual de su vida, considérelo a la luz de la palabra. ¿Qué tan verdaderos o qué tan falsos pueden ser estos apóstoles o estos profetas? Ahora, lo otro que da lugar a pensar que él habla de otros apóstoles es cuando él los engrandece, cuando él se refiere a ellos como los grandes apóstoles. ¿Okay? Ahora, haciendo notar que el siervo de Dios no debe de enaltecerse, sino debe de ser humilde, el verdadero siervo de Dios. Ahora, usted quizás conoce líderes, evangelistas, pastores, o apóstoles o profetas, como se conocen hoy día, que se exaltan, se creen superior a los demás, creen que merecen reverencia no solo de la iglesia, sino de todo el mundo. Y algunos han llegado hasta creerse a la altura de Jesús, lamentablemente. Pero cuando vamos a la luz de la Escritura, y esto es lo que me encanta del apóstol Pablo, porque él está dejando bien claro que el verdadero siervo de Dios no se exalta. Ahora, Dios lo exalta. Y él dice, si en algo me voy a gloriar, dice Pablo, me voy a gloriar en aquello que Jesús ha hecho a través de mí. Fíjese, no en lo que yo he hecho en el nombre de Jesús, porque podría haberlo puesto de esta manera. Mas, sin embargo, para darle mayor crédito a Jesús, dice, lo que Jesús ha hecho a través de mí, en eso sí me voy a gloriar. ¿Por qué? Porque eso asegura que la gloria no es para Él, sino para Jesús. ¿Verdad? Pero estos siervos que se exaltan, que se engrandecen, que generan un espíritu de superioridad, entonces, ¿qué dice la palabra? La palabra dice literalmente que al que se exalta, Dios lo va a humillar. Pero al que se humilla, Dios lo va a exaltar. Entonces, cuando hablamos de siervo de Dios, creo que la marca o la característica principal que nosotros tenemos que buscar en un siervo de Dios es la humildad.
Recuerdo en una ocasión, hace un par de años, celebrando unos bautismos en el lago, llegó un grupo ahí de otra iglesia, ¿no? Y pues ya habían terminado los bautizos y estábamos compartiendo. Y entonces de repente fueron ahí, junto a nosotros, o sea, como vecinos, eh, teniendo el compañerismo, ¿no? Ellos con su grupo y nosotros con el nuestro. Entonces, de repente, al escucharnos hablar, nos identificaron como cristianos. Y un par de hermanitas se acercó y empezó a hablar con nosotros, a compartir que ellos también eran cristianos. Y entonces, de repente, me llamó la hermana con la que estaba hablando y entonces me dice, mire, ellos también son cristianos. Y entonces pues los saludé, mucho gusto, qué bendición, qué bueno que están aquí celebrando. Y entonces al lado de ella, así de medio lado, o sea, no estaba ni de espalda, de otro lado estaba el personaje que él era el apóstol. Y entonces la señora dice, mire, y él es el apóstol de nuestra iglesia. ¿Y sabe qué hizo el tipo? Volteó hacia otro lado, ignoró. Eh, a mí no me importa que me haya ignorado a mí, pero a la hermana que con qué orgullo o con qué sentimiento ella quería presentar a su líder y el tipo no le importó. Entonces, pues yo le seguí la conversación a la hermana y me hice el desentendido también, como que no me había dado cuenta, ¿no? Pero qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza cuando nosotros nos creemos superiores. Ahora, esto es lo que Pablo condena. Yo también lo condeno. Yo condeno a un hombre que se para en púlpito a predicar el Evangelio y cuando baja, baja con una arrogancia, con una actitud de superioridad, siendo déspota con la gente, parte del pueblo de Dios. Pero, otra vez, no queremos convertirnos en críticos, porque de todas maneras, critiquemos o no, quien va a juzgar es Dios. Entonces, lo que yo tengo que preocuparme es que yo no verme de esa manera. Cuando yo veo a alguien de esa manera, lo primero que yo me pregunto o me debo preguntar es, ¿alguna vez yo he actuado de esa manera? Porque se ve horrible. No solamente que se ve horrible, es ofensivo para el pueblo de Dios y mucho más para Dios. Entonces, cuando yo empiezo a contemplar estas actitudes en ciertos personajes, dizque líderes, entonces da vergüenza. Da vergüenza, ¿por qué? Porque yo también soy embajador de Cristo, yo también represento a Cristo, yo represento a la iglesia de Cristo y me duele cuando veo personas con cierto liderazgo o con cierto nombramiento o posición que se creen superior a los demás. Bueno, esto es lo que Pablo está diciendo a los corintios. Está tratando de abrir los ojos a la iglesia. Entonces dice, en todo lo que yo he hecho, nada ha sido inferior a aquellos grandes apóstoles. La grandeza nuestra no está en lo que nosotros somos, sino en la grandeza del Señor a quien le servimos. Y eso deberíamos de tenerlo claro, todos los que predicamos la palabra y todos los que tenemos un ministerio, sea un ministerio grande o sea un ministerio pequeño. Debemos de verlo por igual. Dice Pablo en el verso 6, aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. ¿Pequé yo al humillarme? O sea, le está diciendo a la iglesia, ¿hice mal con humillarme? Para que ustedes fueran exaltados al escuchar y conocer el evangelio de Jesús, el evangelio de su salvación. Porque yo tuve que humillarme para que ustedes pudieran recibirlo. Entonces les prediqué de balde. Porque si ustedes van a tomar esta actitud, entonces en balde les prediqué. O sea, el evangelio no ha hecho efecto en sus corazones.
Y esto, hermanos, pasa en las iglesias. Hay gente que tiene años en la iglesia, hay gente que tiene ministerios en la iglesia, pero hay momentos críticos donde su comportamiento es peor que el de un incrédulo. Y digo esto, hermanos, con vergüenza para la iglesia, porque esa es la realidad. Cuando la persona tiene actitudes que dejan mucho que desear, cuando tú con tu comportamiento dejas mucho que desear y no te muestras como un hijo de Dios, entonces es vergonzoso para la iglesia y es como si hubieses recibido el evangelio de balde. O sea, no ha hecho efecto en tu corazón. Y si la palabra de Dios no ha hecho efecto en tu corazón, no es porque la palabra carezca de poder, es porque tú endureces tu corazón. Y Dios no te va a obligar a nada. He despojado, verso 8, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para servirles a ustedes. Y cuando estaba entre ustedes y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de ser gravoso. Ahora, mire qué lección tan grande la que les está dando. Dice, ustedes mismos, cuando yo tuve necesidad, no se preocuparon por mi necesidad, sino tuvieron que venir los de Macedonia y ellos me ayudaron. Entonces, ¿qué reclaman? ¿Cuál es la queja? ¿Cuál es el problema? Vuelvo otra vez a lo que decíamos anteriormente. Cuando tú entras en un espíritu de crítica, no ves lo positivo, solamente miras lo negativo y estás señale que señala lo negativo. Entonces, Pablo dice, nada yo he hecho para tener que depender de ustedes. O sea, la iglesia de afuera me han ayudado. Y aún en los momentos de necesidad no recurrí a ustedes. Entonces, ustedes no pueden decir que los he estafado. Ustedes no pueden decir que yo he usado mal el dinero porque no me han dado un quinto. Ustedes no pueden decir que ustedes son los que me mantienen porque no me han ayudado ni aún en mis necesidades. Entonces, Pablo está leyéndole la cartilla a la iglesia. Acuérdense, le está diciendo a la iglesia de los Corintios cuál es su condición. Porque muchas veces, amados hermanos, en la iglesia cometemos el mismo error. Cuando entramos en ese espíritu de crítica, entonces empezamos a mochar cabezas, empezamos a lanzar dardos venenosos al liderazgo de la iglesia y no nos damos cuenta que realmente Satanás nos está usando para destruir nuestra misma iglesia. Pero si tú amas a tu iglesia, entonces no permita que Satanás te use para la destrucción de la iglesia. ¿Has escuchado a algún hermano hablar mal de su iglesia? Muchos. ¿Has escuchado a algún hermano hablar mal de sus líderes? Incluso hablar mal de su pastor. Es común. Pero ¿sabes lo que dice de esa persona? Es que no ama a su iglesia. Es que esa persona no ha entendido lo que significa pertenecer a una iglesia. No ha entendido lo que significa ser miembro del cuerpo de Cristo. Por eso. Y se ha dejado llevar por el enemigo a adoptar ese espíritu de crítica que no edifica en nada, pero que destruye mucho. Pablo quiere que los corintios sepan que todo su trabajo lo ha hecho por amor y por amor a ellos. Y que en estos momentos de crítica, de tanta crítica de parte de la iglesia, a él ya no le importa defender su reputación.
sino más bien le importa que la iglesia sobreviva, que la iglesia reaccione y se dé cuenta del error en el que ha caído y pueda ponerse a cuenta con Dios. Ese es el deseo que Pablo muestra en estos versos. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo. Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no se extrañen si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, estos falsos apóstoles buscan su propio beneficio, buscan su propia gloria. Ahora, y hoy que estamos en tiempos de abundancia de apóstoles y de abundancia de profetas, yo le pregunto a usted, amado hermano, ¿esta gente serán falsas o serán verdaderos? Yo no voy a caer en el error de señalar y apuntar y dar nombres, pero sí quisiera que usted, a la luz de la palabra, analice lo que el apóstol Pablo dice. ¿Por qué dice Pablo que son falsos? ¿Dónde radica la falsidad de estos mal llamados siervos de Dios? Ahora, simplemente imagínense cómo un apóstol es que está preso en este momento, cómo un profeta está preso en este momento, o estuvo preso en un momento. ¿Por qué? ¿Por predicar la palabra? Hasta hoy yo no he escuchado de ningún profeta, de ningún apóstol, que lo hayan encarcelado por predicar la palabra, por levantar una iglesia. No. Pero sí he escuchado de varios que han ido a la cárcel o aún están en la cárcel por abusar de niños, por desórdenes fiscales, malversación de dinero. Por eso sí, he escuchado, estoy hablando de mí, lo que yo he escuchado, de mal llamados apóstoles, mal llamados profetas, que me dicen categóricamente, según el texto bíblico, que son falsos. Y no necesitamos dar nombres. Entonces, Pablo lo que está diciendo es comparando a estos grandes apóstoles que la iglesia defendía con su apostolado. Y al comparar, Pablo deja claro que estos grandes apóstoles buscan su gloria, pero él no, él busca la gloria de su Señor, la gloria de su Salvador. Y esto nos deja a nosotros dentro del campo doctrinal una clara evidencia de cómo nosotros podemos distinguir quién es y quién no es un siervo de Dios, independientemente si tiene o no tiene un título. Porque lamentablemente muchos se dejan llevar por los títulos, por las posiciones, y eso sale sobrando en realidad. Un verdadero siervo de Dios es un hombre o una mujer que tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Un corazón de siervo. Y la persona que tiene un corazón de siervo, como dije hace un momento, va a ser caracterizada por su humildad. Si usted ve arrogancia, si usted ve altanería, si usted ve una persona que ve a los demás como inferiores, o sea, todo eso va en contra de la palabra. Ahora yo me pregunto, ¿cómo usted puede pensar, tan siquiera pensar, que esta persona es un siervo de Dios? Es absurdo. Más sin embargo, hay gente que no solamente piensan, lo aseguran, lo aseveran,
y hasta veneran a ciertos personajes. Qué triste, ¿no? Qué triste. Pero esa es la realidad, esa es la cruda realidad. Ahora, esto lo único que nos dice es que estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo el tiempo de la apostasía de la iglesia. Estamos viviendo el tiempo donde muchos se apartarán de la verdad y van a seguir la mentira. Estamos viviendo tiempos donde muchos se levantarán en el nombre de Jesús, pero son falsos. O sea, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos maestros, falsos evangelistas y todo lo demás. ¿Por qué? Porque así está escrito, así va a ser. Entonces, lo importante es que tú que me estás escuchando en este momento, te aferres a la palabra para no caer dentro de aquellos que van a ser engañados. Porque está escrito que aún los escogidos serán engañados. Entonces, tienes que orar, velar, ayunar, si es posible, para que no te apartes de la verdad. Entonces, terminamos esta porción. Dice Pablo, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sea hallado semejante a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y eso no es maravilla porque el mismo Satanás también se presenta como ángel de luz. Así que no se extrañe si también sus ministros, o sea, los ministros de Satanás, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, son ministros de Satanás disfrazados como ministros de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Si usted no lo alcanzó a entender, eso es lo que Pablo está diciendo, que estos personajes, bajo esos títulos, bajo esos nombramientos de poder y de autoridad por encima de la iglesia, son ministros de Satanás disfrazados de ministros de Dios. ¿Ok? Y el fin, o sea, su fin va a ser conforme a sus obras. Por eso es que muchos van a terminar en la cárcel, otros van a terminar en condiciones de salud críticas, o Dios sabrá cómo va a terminar cada uno. O sea, ese ya no es problema mío, eso es algo entre Dios y esa persona. Por eso es que yo no debo de preocuparme en el sentido de estar apuntando y señalando. Lo que yo debo de hacer es velar y orar para que yo no caiga en esa condición. Espero que nos estemos entendiendo. ¿Okay? Ahora, vámonos a la siguiente parte, donde Pablo usa una especie de catálogo de todos los sufrimientos que él tuvo que padecer a causa del Evangelio. Si usted ha leído el libro de los Hechos, usted se va a dar cuenta que en el libro de los Hechos encontramos, especialmente del capítulo 10 en adelante, donde ya Pablo se convierte en protagonista, capítulo 11 en adelante, entonces vemos que Pablo sufrió mucho. O sea, encontramos muchas de las aventuras que Pablo vivió por causa del Evangelio. Pero es interesante que él muestra aquí a la iglesia, le está mostrando todo lo que él tuvo que padecer. Ahora, y estos padecimientos, él no los está presentando como una forma de autodefensa, sino como una demostración de lo que es un verdadero siervo de Dios. Y esto es lo que yo quisiera que usted capte. Porque como siervos de Dios, vamos a tener que padecer. Ahora, no es que esté establecido que para servir al Señor tenemos que padecer. Pero el asunto es que el enemigo de Dios, que es Satanás, se convierte en nuestro enemigo cuando nosotros decidimos servirle al Señor. Y Él se va a levantar en contra nuestra y nos va a hacer la vida imposible. Y por eso es que vamos a tener sufrimiento, vamos a tener que padecer como parte de la guerra que vamos a estar librando día a día. Entonces, si tú eres un cristiano que todo te marcha a color de rosa, debes de preocuparte, debes de prestarle atención a eso, porque eso no es normal en la vida de un cristiano verdadero. El mismo Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicciones, ¿se recuerda? Van a tener aflicciones, van a tener problemas, van a haber dificultades, pero dice Jesús, ustedes tranquilos porque yo ya vencí al mundo. Entonces, esa es la diferencia.
en los que hemos conocido a Cristo y los que no han conocido a Cristo. O sea, todos vamos a tener problemas. Pero los que hemos conocido a Cristo sabemos que en Cristo Jesús tenemos la respuesta. Veamos, verso 16. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco. O de otra manera, recibidme como loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme, puesto que muchos se glorían según la carne, pues también yo me gloriaré, porque de buena gana tolerarías a los necios, siendo vosotros cuerdos, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. O sea, mire lo que Pablo está diciendo. Ustedes toleran todas estas cosas de parte de esos grandes apóstoles. Y en ese sentido, dice Pablo, sí, yo he sido débil. Yo no los he podido tratar así. Porque el amor que yo siento hacia ustedes no me permite tratarlos así. Ahora, dejemos a Pablo y vámonos a la iglesia. ¿Cómo nos tratan nuestros líderes? ¿Cómo nos trata nuestro pastor? ¿Será que son duros? ¿Estrictos? ¿O nos tratan con amor? Ahora, acuérdese, tratar con amor no quiere decir ser tolerante. Porque el amor también implica disciplina. La disciplina se ejerce cuando hay amor. Pero lo que Pablo está diciendo es de estas personas autoritarias, estos líderes dictadores, estos pastores que imponen sus normas, imponen sus reglas, que implantan normas para la iglesia, que si bien es cierto, dice el apóstol Pablo, no son malas, lo malo es cuando se vuelven una exigencia de parte del líder. Porque si bien las normas son para el bienestar de la obra, para el bienestar de la iglesia, para mantener una iglesia saludable, ese es el objetivo, está bien. Pero lo que dice Pablo es, en la aplicación nos perdemos. Cuando ya se convierte en una exigencia de parte del líder, entonces ya se le impone a la persona, cuando la palabra de Dios nos dice claramente que todo lo que nosotros hagamos debe de ser voluntario y de corazón, no por imposición, no porque el jefe de jefes dijo que así era, no, tienes que sentirlo en tu corazón. Si bien es cierto, debemos obediencia, y dice la misma escritura que debemos de sujetarnos a nuestros pastores, sí, pero no mal uses esa sujeción. Porque una cosa es que yo me sujete y otra cosa es que me sujeten. Son dos conceptos diferentes. La palabra de Dios te dice que te sujetes tú voluntariamente, de corazón. No que te sujeten, o sea, que te obliguen, que te exijan, que te demanden. Por eso es importante conocer la palabra. Por eso es importante dedicar tiempo al estudio de la palabra, conocer la escritura para poder aplicarla. ¿Toleran ustedes que estos líderes o estos falsos apóstoles se gloríen en su carne? ¿Ustedes toleran que esta gente los esclavice, que los devore, que les quiten lo de ustedes, o sea, que los despojen de sus bienes? ¿Toleran
que la gente o que estos líderes se enaltezcan delante de ustedes, incluso que los abofeteen. Y dice Pablo, esto lo digo para vergüenza mía, porque para eso nosotros hemos sido demasiado débiles. No hemos podido tratarlos así. Ahora, ¿es esta debilidad un mal? No. Yo creo que esta debilidad es reflejo del grande amor que Pablo tenía para los corintios. Y que es lo mismo que pasa cuando un pastor ama a su iglesia. No es que va a ser tolerante, no es que va a ser pasivo, no. Es que va a disciplinar con amor. Es que va a ejercer la justicia de Dios dentro de su mayor capacidad y dentro de su mayor posibilidad. Entendiendo que no ha sido puesto para juzgar, para cortar cabezas, sino para sanar y restaurar a todos aquellos que lo necesitan. Pero en lo que otro tenga osadía, dice Pablo, estoy hablando con locura, también yo tengo osadía. Verso 22. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. O sea, Pablo consciente que si le van a llamar loco, si lo van a tener como loco, que esa locura esté enfocada en la convicción que él tiene de su servicio a Cristo como su Señor. Entonces dice, esta es mi locura, en esto consiste mi locura. Y si ellos dicen que son siervos de Cristo, entonces yo todavía más. O sea, yo tengo una pasión más grande por servirle a Cristo. ¿Ok? Yo más, dice, estamos en el verso 23. En trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, o sea, 39 azotes era el castigo máximo dentro de la ley judía. Y él dice, 5 veces me ha tocado recibir el castigo máximo. 3 veces he sido azotado con varas, o sea, este castigo pues era ilegal. Mas sin embargo, en 3 ocasiones, dice, he recibido este azote, he sido apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de río, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Ahora, considere usted, y mire, voy a usar las mismas palabras de Pablo. Yo sé, alguna vez a mí me han llamado que soy muy paulino, no me importa, me encanta. Pablo dice, consideren ustedes. Ahora yo le digo a usted, considere. Este es el background, este es el trasfondo del apóstol Pablo en cuanto a su ministerio. Ahora, ¿conoce usted hoy día algún siervo de Dios que tenga un trasfondo parecido? No el mismo, porque yo creo que el caso de Pablo es un caso extraordinario, un caso muy especial. Pero si hay siervos conforme al corazón de Dios, si hay verdaderos siervos hoy día
creo que su trasfondo debería ser un poco similar, un poco parecido al trasfondo de lo que era la vida de Pablo. Entonces, todo este listado que Pablo menciona a los corintios es para poner de manifiesto el amor que él tiene hacia ellos. El amor y la pasión que él tiene por predicar el evangelio que le fue encomendado. O sea, él tiene claro en qué consiste su ministerio. Él tiene claro que esa es la tarea, la encomienda que él recibió. Por eso es que en un momento dado, él dice literalmente, ay de mí si no predicara. Ay de mí si dejara de anunciar el evangelio. Entonces, los corintios están recibiendo esta exhortación para que ellos mismos se den cuenta la condición espiritual en la que ellos han caído. Pero vamos a terminar el pasaje, o sea, los últimos versos. Dice en el 30, nos quedamos en el 28, ¿no? El 29 dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriar, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba a la ciudad de los damasenses para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. O sea, todo esto lo tuvo que padecer por amor a la iglesia, por amor a la obra, por amor al ministerio. Pero qué triste es hoy día oír líderes, ministros, pastores, que por ciertas cosas que tienen que padecer, simplemente se van, simplemente dejan la obra. No se interesan por la necesidad de las personas, sino están pensando en el bienestar de ellos. ¿Conoce usted algún siervo que cuando hay una comida, a quien se le debe servir primero es a él? El mejor plato es para él. Es más, yo conocí a uno que en su cumpleaños todos tienen que darle un buen regalo. ¿Por qué? Porque él es el siervo de Dios y merece lo mejor. Hasta ahí hemos llegado, hermanos. Y todo por la bendita ignorancia del pueblo. Razón tenía Oseas cuando repetía una y otra vez, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Hermano, agarre la palabra, siga la palabra y no va a ser engañado. Yo le aseguro, yo le garantizo, hermano, que Dios lo va a conducir a una iglesia donde usted sea alimentado y donde usted pueda ser un instrumento usado por Dios para bendecir y edificar a los demás. Pero usted también necesita desarrollar convicciones, necesita conocer la palabra, necesita tener la certeza de que usted le va a servir a Dios de corazón, no por imposición, no por exigencia, sino porque usted lo siente en su corazón y usted quiere ofrecerle su servicio a Dios. Y no importa dónde esté la iglesia, no importa quién es el pastor. Puede ser un pastor reconocido, puede ser un pastor que nadie conoce. Eso sale sobrando. Porque a Dios lo único que le interesa es tu corazón. Eso es lo que a Dios le interesa.
Y es lo que debería interesarle a tu pastor, que tu corazón no se contamine. Hoy día se habla mucho de falsa doctrina. O sea, aparte de los falsos maestros y los falsos apóstoles y los falsos profetas, se habla mucho de falsa doctrina. Y es cierto, hay mucha falsa doctrina. Pero yo quiero irme al otro lado. A las iglesias y pastores de sana doctrina. ¿Okay? Está bien, tú dices que tienes sana doctrina, gloria a Dios. Y cuidas la sana doctrina, gloria a Dios. Y te esfuerzas en mantenerte en la palabra, gloria a Dios. Pero ten cuidado cómo tú aplicas la sana doctrina. No vaya a ser que aunque tengas la sana doctrina, la estés aplicando mal. Y eso le esté haciendo daño a la obra. Porque si estás hiriendo, si estás causando tropiezo en algunos, eso es equivalente a tener falsa doctrina. Así que solo te dejo el llamado, la invitación a que consideres. ¿Tienes la sana doctrina? Aplícala correctamente. Vívela tú en primer lugar, para que entonces la puedas aplicar. Reciban un abrazo, que Dios los siga bendiciendo. Y gracias a los que se conectaron, gracias a cada uno de ustedes que estuvieron pendientes. Los invito para el próximo jueves, siempre a las 8 de la noche. Estamos acercándonos al final, nos queda el capítulo 12 para el próximo jueves y luego terminamos con el 13. Y ya veremos en el futuro qué otro libro de la Biblia estaremos estudiando. Por mi parte, hoy día solamente les digo muchas bendiciones, que Jehová Dios Todopoderoso les guarde y les defienda y esté con ustedes todos los días. Un abrazo. Los espero mañana en la vigilia y pues el domingo como siempre a las 11 de la mañana. Cuídense, que la gracia de Dios los acompañe hoy y siempre. Amén.